Sí, bien, hermanos, pues nuestro hermano Luis nos dio la bienvenida hace un momento, pero no queremos dejar de dar gracias a Dios por la visita de Carlos. Sea bienvenido, bueno, ya se va, pero esperemos en Dios que esté acá con nosotros también el próximo domingo. Estemos orando y hay trabajo a veces que hacer, pero estemos orando, mis hermanos. Y sean bienvenidos. Nosotros permanecemos aquí para continuar con el estudio de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios. Iniciamos una nueva serie el domingo pasado, una nueva serie expositiva de la primera carta de Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, y vamos en un momento más a darle lectura al versículo 1 y 2. Téngalo ahí, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2. Manténgalo ahí, mis hermanos, y en un momento más vamos a darle lectura. Y vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios, que nos dirija en este momento y que Él sea glorificado a través de la exposición de su palabra. De ustedes escuchándolo, cuando ustedes escuchan su palabra, ustedes le glorifican. Cuando la exponemos, Él es glorificado y que Él sea exaltado en la exposición de su palabra. Vamos a orar, mis hermanos, inclinen su rostro. Amado Dios y Padre Celestial, cuán agradecidos estamos, oh Padre, en este momento. Hemos entonado estos cantos, hemos participado de tu mesa, oh Dios, tu mesa, oh Padre, de la cual tú nos has llamado, tú nos has convocado, pero también reunidos aquí porque tú has hecho esta santa convocación, Señor, para estar reunidos hoy aquí como iglesia, Padre, juntos, amado Dios, para exaltarte y adorarte, oh Padre. Y ahora en la exposición de tu palabra, Señor, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra oración, de igual manera que tú seas glorificado, Padre. Quita todo lo que no sea de ti, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdame a mí mismo, Padre, de que la exposición de tu palabra sea para honra del hombre, para honra del ser humano, no, Señor. Que seas tú honrado, Señor. Que seas tú glorificado. Que seas tú adorado, Señor, por la exposición de lo que tú, Señor, eres, de quien tú eres, de lo que tú inspiraste en tu palabra, Señor. Y de eso que tú inspiraste en tu palabra, Señor, de lo cual tú serás glorificado, que es en beneficio para nosotros, oh Padre. Queremos escuchar tu palabra, queremos obedecerte a ti, Dios. Queremos seguir, amado Padre, lo que tú nos mandas a través de ella, Señor. Y es por eso que apelamos a tu Espíritu Santo, porque sin ti no podemos, oh Dios. Quita toda distracción, quita todo aquello, Señor, de nosotros que probablemente de lo que estemos pensando, tal vez algunas preocupaciones, tal vez algunas circunstancias, oh Dios, que invaden nuestra mente. Dios, quítalas, Señor, de nosotros. Ayúdanos a depender en ti. Ayúdanos a confiar en ti, a depositar, Señor, esa confianza totalmente en ti, Señor, donde nuestras cargas, Señor, puedan ser borrada, Señor, de nuestra mente en este momento, Señor, y aún al salir de este lugar, porque sabemos que tú estás en control, Señor. Nada nosotros podemos controlar, nada nosotros podemos cambiar, pero tú, Señor, sí puedes hacerlo, amado Dios, y en ti somos más que vencedores, en ti somos victoriosos. Podemos confiar en ti, de manera que podamos mirar tu palabra en estos minutos, en este tiempo, Señor, para glorificarte y darte gracias por lo que tú has hecho en nosotros, oh Dios. Que nosotros podamos menguar y que crezcas tú, Padre. Que seas tú exaltado por siempre, oh Dios. Úsame solamente como un instrumento en tus manos, de igual manera que yo pueda menguar, Señor. Que yo pueda hacerme cada vez más pequeño y que tú seas visible en tu palabra para ser aquel que sea engrandecido en ella, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hablamos que el tema principal de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, ya dimos una introducción bastante amplia. Vamos a todavía hablar un poco del contexto en el que fue escrito esta carta. Pero ya dimos una introducción hablando de quién era Pedro, apóstol, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Ya dimos
primera parte, hablando de quién es el autor de esta carta, apóstol llamado por Cristo Jesús para ser apóstol. Y hablamos de que el tema principal de la carta de Pedro tiene que ver con la esperanza del cristiano en medio de las aflicciones y dificultades de este mundo. Entonces, en ese contexto, mis hermanos, es en el que estamos en esta carta. Vamos a continuar ahora en el contexto. Pero antes, mis hermanos, cuando éramos pequeños y se daban esas elecciones, nos reuníamos en el receso, en el descanso de la escuela, o cuando salíamos con nuestros amigos a jugar a la calle, y se daba en círculo esa elección para los hombres a lo mejor para el fútbol, ¿no? Las mujeres para el resorte tal vez, no lo sé, para atrapadas, no lo sé. Y estábamos, formando los equipos. ¿Quién va a pertenecer a cada equipo? Se solía elegir con base en las cualidades, pues quién era buen portero, quién era buen defensa, quién era buen medio. Bueno, a lo mejor no daba tanto la cancha para eso, pero quién era el que metía los goles y era el primero que se elegía. No, tú. Uno se sentía de cierta manera importante, ¿no? Porque había sido elegido, y el que hubiera sido elegido representaba que pues hacía algo bien. Tenía una característica, motivo por el cual lo habían elegido. Uno se sentía importante por eso. Pero ¿cómo se sentía aquel que pues lo dejaban al último? Aquel que no, pues ya de verdad, si lo dejaban al último era porque era muy malo, y ya por piedad lo elegían, ¿no? Porque probablemente ni querían elegirlo, pero ya era pues ya es el que queda, ¿no? Nos sentíamos sumamente bien cuando alguien nos elegía por alguna capacidad, pero era un sentirse bien bajo una base equivocada. Es probable que nunca haya sucedido esto, no lo sé, pero ¿cómo nos habríamos sentido nosotros si, sabiendo que éramos el más malo de los malos en el juego que se iba a jugar, hubiéramos sido los primeros a los que nos hubieran elegido? ¿Cómo nos hubiéramos sentido? Habríamos sabido que, como, ¿por qué me eligió si soy malísimo, no? Habría habido algo en nosotros que nos hubiera hecho sentir bien por esa razón. Dice nuestra cita base, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, esta carta ya hablamos, como acabamos de mencionar, del autor. Ya hablamos ampliamente el domingo pasado sobre el autor, así que no trataremos más el punto sobre el autor. Dice ahora a quién fue dirigida esta carta: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Había 6 provincias que conformaban Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, y estaba conformada por estas que Pedro menciona, con excepción de una, que la faltante era Cilicia. De manera que Pedro no dirige esta carta a una audiencia en particular, como Pablo, por ejemplo, a la iglesia en Corinto, como a la iglesia en Filipos, en Galacia. No, Pedro dirige esta carta a una audiencia, a una audiencia vasta, sí, ciertamente en particular, pero dividida en ciertas regiones, a un grupo de cristianos que estaban dispersos, dice. Hay diferentes opiniones sobre si fue dirigida a un grupo de judíos, a un grupo de gentiles, o algunos opinan que fue dirigida a un grupo mixto. Judíos, haciendo referencia a la cuestión de que dice que fueron expatriados de la dispersión, creyendo que
no que se refería a la dispersión de Babilonia o que probablemente algunos quedaron ya de esa aún dando a entender de esta dispersión de Babilonia, y que bueno, por el creer en Cristo se veían de igual manera dispersos de su lugar donde ellos residían. Los gentiles de origen pagano, algunos dicen esto por la forma en la que Pedro describe algunas cosas del estilo de vida antes de la conversión de estos, y este estilo de vida tenía que ver con los gentiles en ese punto. Lo vemos esto en 1:18, en 4:3. Pero otros prefieren pensar que fue dirigida a un grupo mixto. Entonces, bueno, podemos nosotros creer mayormente y apoyar esta parte, que fue dirigida a un grupo mixto, tanto de judíos como de gentiles, y que posiblemente incluso los gentiles eran la mayor población a la cual fue dirigida esta carta. Pedro menciona y dice a los expatriados de la dispersión. Expatriado. La palabra expatriado en griego parepidemos, que significa peregrino o extranjero. Esta palabra expatriado, peregrino o extranjero, lo que hablamos también el domingo pasado, hablando de estos héroes de la fe que se les ha llamado en Hebreos 11, que ellos no pertenecían a esta tierra, ellos no pertenecían, ellos no habían fincado su fe, su confianza en este mundo. Bueno, Pedro le habla a estos cristianos que están en estas regiones y les dice: ustedes son peregrinos y extranjeros. Cuando dirigimos una carta o algún escrito a alguna persona, damos a lo mejor algunas cuestiones de atributos: estimado, respetado, apreciado, resaltando algo bueno de esa persona a la cual estamos dirigiendo esta carta. Bueno, Pedro está dirigiendo esta carta a estas personas y les llama expatriados. Mi estimado expatriado. ¿Cómo nos sentiríamos o qué sentimos así como mi querido expatriado, mi querido peregrino, mi querido extranjero? Bueno, mis hermanos, debería de ser una causa de gozo. Pedro quería dirigir esta carta al decirles este halago de alguna manera: expatriados, peregrinos, extranjeros. El mundo busca pertenecer a algún lugar. El sueño americano lo tenemos, ¿no? Quieren pertenecer a un país, quieren fincar su esperanza en un lugar, quieren llegar de tal país a tal otro país porque hay mejores oportunidades y desean eso. Pero Pedro les llama peregrinos. Peregrino extranjero. Pedro quería que los destinatarios recordaran y se sintieran orgullosos de su peregrinaje. Cuando dirigimos esta carta, esa persona que la recibe estimado, apreciado, se siente halagado por eso. Bueno, Pedro quería eso, quería provocar eso en los lectores. Peregrino, extranjero, sentirse orgulloso de ese peregrinaje, de que no pertenecían a ese mundo, de que no habían fincado su esperanza en este mundo y que no habían convertido este mundo en su residencia perpetua, sino que ellos tenían una esperanza en el porvenir. Un peregrino supone entender que su ciudadanía no está en esta tierra, sino que está en los cielos, como decía Pablo a los Filipenses en su capítulo 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Un motivo por el cual está en los cielos, ¿por qué? Porque de ahí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso nuestra ciudadanía está en los cielos, porque nuestro Señor, a quien adoramos, a quien servimos en este lugar, está ahí y ha de venir y ha prometido regresar por su iglesia. Pedro quería dejar en la mente de sus lectores, pasados y futuros, tanto los lectores a los cuales fue dirigida esta carta como para usted y para mí, que la verdadera patria está en el cielo y que la esperanza está anclada ahí, no está anclada en este mundo, no en otro lado. Le sigue diciendo los expatriados de la dispersión. La dispersión, en griego diáspora. Este era un término técnico utilizado por los judíos de habla griega que refería a los judíos que estaban o que vivían fuera de Palestina. Y la idea de la dispersión refleja la idea de que algunos israelitas estaban viviendo en la dispersión desde el exilio babilónico.
pero siendo los destinatarios de la carta cristianos, judíos y gentiles, esta dispersión se utiliza recuerden que hablamos que era una población mixta, y muchos favorecen este punto. Entonces esta dispersión se refería y era utilizada para describir a los cristianos, tanto judíos como gentiles, que a final de cuentas eran la continuación de ese Israel verdadero, de ese pueblo verdadero de Israel que ahora es la iglesia en Cristo Jesús, el pueblo de Dios que vive en el exilio en este mundo caído, lejos, completamente lejos de su verdadera patria, esperando la patria venidera. Entonces esta diáspora, esta dispersión se refería a ellos, miraba a ellos, y era preciso que Pedro se dirigiera no a una iglesia en específico, sino que a varios de los que estaban dispersos, lejos de su verdadera patria. Y es maravilloso cómo Pedro une este exilio, que no solo está siendo de alguna manera parecido a esos destinatarios o dirigido a esos destinatarios que están padeciendo esa situación, sino da una referencia al final que otras iglesias, que otros lugares están padeciendo lo mismo que ellos. En 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Pedro une este exilio con también otras iglesias que están padeciendo lo mismo que ellos. La referencia de Babilonia tenía que ver con Roma, por eso se cree que Pedro escribió esta carta en Roma. Aparentemente los destinatarios estaban sufriendo algún tipo de padecimiento por su fe. No hay nada en la epístola que haga referencia a una persecución oficial tal y como sucedía en las cartas que fueron escritas a las iglesias de Apocalipsis. Nosotros ya estudiamos y tuvimos una serie de las cartas a Apocalipsis de Cristo a las 7 iglesias de Apocalipsis, donde ahí sí hace una referencia puntual de la persecución que estaba en esos momentos. Palabras como: ha sufrido por causa de mi nombre persecución, tribulación, pobreza, algunos se echarán en la cárcel, Satanás, algunos se echarán en la cárcel. Vemos aquí la tribulación. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Cristo Jesús dice: Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. De manera que aquí hay claras referencias en las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, hay claras referencias a la persecución. Pero en Pedro no, en la primera carta de Pedro no hay como tal referencias puntuales de persecución. Se sugiere que esto no quiere decir que no estuvieran sufriendo los cristianos, se sugieren sufrimientos que eran pruebas comunes para los cristianos del primer siglo. Pruebas, y vamos a estarlas viendo a lo largo de la exposición de esta carta. Pruebas como insultos, abusos de parte de los paganos, que consideraban extraño que los cristianos se distanciasen de esa vida pecaminosa y empezaran a vivir de una manera diferente. Para ellos eran extraños que vivieran de esta manera. Esto lo vemos en 3 al 4, en el versículo 14 del capítulo 4. Vemos acusaciones difamatorias de supuestos delitos, lo vemos en 2:12, en 3:16. Rechazos del resto de la población, avergonzados, ridiculizados. Los esclavos cristianos soportaban sufrimientos a manos de amos crueles, golpizas. Esto lo vemos en 2:18 al 20. Bueno, persecución leve, común. No, mis hermanos, ciertos sufrimientos pues leves, como comunes, golpizas, mis hermanos, cosas así tan simples como esas, ¿no? Bueno, las persecuciones que Pedro hace referencia podían haber constituido entonces un hostigamiento generado por aquellos que odiaban a los cristianos. No sabemos cuántos de estos creyentes posteriormente sí sufrieron persecución, sí fueron muertos en lugares como Pedro. Pedro mismo fue muerto en Roma, de alguna manera crucificado de cabeza. De manera que no sabemos cuántos cristianos posteriormente de ellos sí padecieron una persecución de esta, pero lo que sí sabemos es que esta carta, ellos estaban preparados para pasar esas dificultades que ellos vivirían y salir victoriosos de ellas. Los cristianos eran perseguidos, eran rechazados, vivían de esta forma
Y de esta manera sufrían esto por causa de Cristo. Esos cristianos eran una amenaza para la religión judía, para la cultura de la sociedad romana y judía también. Los judíos, los que judaizaban, los mismos judíos que estaban metidos en todo esto y que querían regresar, o bueno, que vivían bajo la ley, los fariseos, todos estos grupos, eran rechazados los cristianos por ellos. Ellos se negaban a adorar a los dioses que la cultura adoraba y tenían un mensaje exclusivo de salvación. Ellos creían en un Dios que se había hecho hombre, que había venido a padecer la necesidad del ser humano y que murió en una cruz del Calvario cargando en él el pecado de aquellos a quienes habría de salvar. Y que Él no murió solamente en esa cruz, sino que triunfó sobre la muerte, que resucitó, triunfó sobre esa muerte en la cruz del Calvario, resucitó, estableció su reino. Y como ellos esperaban, ellos no esperaban que ese rey reinara en este mundo, sino que su reino era de otro mundo. Entonces eso perturbaba la cultura, eso perturbaba la región, eso perturbaba el gobierno, y eran rechazados los cristianos por esta razón. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y mis hermanos, no es coincidencia, nosotros padecemos eso también. Nosotros somos rechazados por ser creyentes, nosotros somos rechazados por ser cristianos, somos perseguidos a causa del nombre de Cristo. Y mis hermanos, eso está bien. Eso así debe de ser. Mis hermanos, eso para nosotros debe de ser un orgullo. Por eso Pedro, al dirigirse a estos creyentes, a estos cristianos, les dice: ustedes expatriados, peregrinos, dispersos, ustedes que están padeciendo, ustedes que están sufriendo, gloria a Dios por eso. Siéntanse animados, siéntanse gozosos, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Era lo que Cristo Jesús decía en el aposento, en el aposento alto. Perdón, se me fue, perdón hermanos, se me fue completamente. En Mateo 5, 11 al 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pedro quería preparar a los creyentes de esta época y a nosotros para mantenernos firmes ante ambas tentaciones. ¿Cuáles? Comprometernos con que somos tentados en una tentación principal y primordial, en una de ellas, a veces a comprometer lo que creemos con el fin de poder embonar la cultura y evitar ser criticados, ser perseguidos. Nosotros somos tentados a eso, comprometer lo que creemos y ceder ante las cosas que el mundo ofrece para evitar el sufrimiento. Esa es una de las tentaciones que tenemos como cristianos. No, yo debo de hacerme al mundo para no ser criticado. Pero otra de las tentaciones que tenemos es que otros a veces lamentan toda la maldad que hay en este mundo y anhelan de manera nostálgica que pudiéramos vivir mejores tiempos. Son dos tentaciones. Son dos cosas, y Pedro quería evitar esas cosas en los creyentes de esta época, y en usted y en mí también, a través de esta carta, que nosotros podamos reconocer a lo que Cristo, a lo que Dios nos ha llamado, mis hermanos. Algunos han llamado nuestro peregrinaje como que vivimos entre el ya y el todavía no, y el ahora y el aún no, para de alguna manera describir cómo es en qué nosotros como cristianos estamos parados, mis hermanos. En el Antiguo Testamento se predicen ciertas cosas que ocurrirían en los tiempos finales, y Pedro en su carta describe cómo algunos de estos acontecimientos del Antiguo Testamento fueron cumplidos ya, de manera que vivimos en el ya. Pero también describe otras cosas Pedro en su carta que aún no han pasado y que sucederán. Algunas cosas que ya sucedieron. ¿Cuáles fueron esas cosas? Cristo vino, el Salvador vino. ¿Cuáles son esas cosas que aún no han sucedido? Vino por primera vez, que Él regresará pronto por su iglesia. Entonces vivimos en el ya y en el todavía no.
Entonces, ambas de estas cosas nos dan esperanza. Algunos podrían decir, bueno, en el ya, pues me da esperanza porque Cristo ya vino, me dio salvación, pero pues en el todavía no, yo no puedo estar porque todavía no lo vivimos, todavía no, Cristo no ha venido, todavía seguimos padeciendo las circunstancias de este mundo. Pero no, las dos, ambas nos dan esperanza. Pero mis hermanos, necesitamos comprender esto porque la realidad es que no vamos a comprender realmente esta carta, la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho y lo que estamos enfrentando diariamente hasta que entendamos que vivimos entre el ya y el todavía no. Saber que estamos viviendo entre el ahora y el todavía no nos dice dónde estamos localizados en la historia redentora de Dios. Miren cómo lo explica Paul Tripp acerca de esto. Dios ya nos ha dado su palabra como nuestra guía. Ya ha enviado a su Hijo a vivir, morir y resucitar por nuestra salvación. Ya nos ha dado su Espíritu para que viva en nosotros, pero el mundo aún no ha sido restaurado. Él ya nos dio, pero aún no estamos allá. No ha sido restaurado. Sigue diciendo, el pecado no ha sido aún completamente erradicado. Nosotros no hemos sido aún conformados a la imagen perfecta de Jesús. El sufrimiento, la tristeza, la muerte, la enfermedad aún no han dejado de existir. Es difícil vivir en medio, pero es allí exactamente donde estamos. Es allí donde estamos, mis hermanos, no estamos en otro lugar. Comprendemos nuestro sufrimiento como el porqué. Es que esto es terrible, es que esto no debería de estar pasando. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no debería de estar pasando? Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo en el que hay enfermedad, en el que hay desastres naturales, en el que hay muerte, en el que hay secuestros, en el que hay dificultades terribles, mis hermanos. Y decimos, no, es que esto ya está mal, sí está mal esto que estamos viviendo, pero esto no lo puedo superar. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos en un mundo caído? Todas estas cosas aún no han sido erradicadas. El sufrimiento, la tristeza y la muerte aún no han dejado de existir. Dice Paul Tripp, es difícil vivir en medio, pero es allí donde estamos. Aún vivimos en un mundo triste y terriblemente quebrado y quebrantado. Por eso Pedro quería y se dirigía a estos cristianos diciéndoles, peregrinos y extranjeros. Usted puede ir viendo y usted puede ir armando cómo el ser peregrino y extranjero es un halago hermoso y maravilloso y extraordinario. Somos peregrinos y extranjeros, mi hermano. Vivimos en el ya. El ya te da esperanza porque Cristo ya vino, te rescató, te libertó de las cadenas del pecado y venga lo que venga, estamos en Él. Venga lo que venga, somos más que vencedores, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es que ese es el ya el que estamos viviendo y tú puedes ser victorioso. Si estuviéramos en el ya pero no fuéramos victoriosos, Pablo no hubiera escrito esto. Pablo no hubiera dicho somos más que vencedores, no dice seremos más que vencedores. Cuando Él venga, cuando ya todo el pecado sea erradicado, cuando ya toda enfermedad sea erradicada, ya en ese momento seremos más. No, tú ya eres más que vencedor, pero no nos la creemos. Por eso vivimos en el ya y el ya nos da esperanza, pero también estamos en el todavía no, pero también nos da esperanza. ¿Por qué? Porque nos demuestra que este mundo terrible no es nuestra morada final. Nos lleva a pensar en el mundo venidero, nos lleva a pensar y a confiar en tener la esperanza que Él prometió venir por su iglesia, que Él prometió regresar por nosotros. Somos peregrinos y extranjeros. Y mis hermanos, esto es extraordinario, esto es maravilloso y por eso nosotros podemos equiparar y podemos amar el ser peregrinos y extranjeros y amar más la patria que viene. No fincar aquí. Puede haber dificultades, puede haber problemas, puede haber situaciones de enfermedad, puede haber lo que haya, pero es que este no es nuestro hogar, este no es tu hogar. Pablo a los Corintios decía en su capítulo 5:1, porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es tu esperanza, mi hermano.
De hecho, antes de este verso, en capítulo 4, los últimos versos, dice: por tanto no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, aquel que fue apedreado, aquel que fue golpeado, aquel que fue le dieron latigazos, aquel que fue perseguido, dice: esta leve tribulación momentánea en nosotros produce cada vez un excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es cuando pasa en el siguiente capítulo Pablo a decir: porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en él un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es tu patria celestial, mi hermano. Aunque esto se deshiciera, aunque esto muriera, mis hermanos, tenemos una patria celestial. Y por eso Pablo podía decir con tanto convencimiento, con esas convicciones de las cuales nos decía nuestro hermano Guillermo, esas convicciones: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí yo quisiera ya estar con el Señor. Por vosotros, por causa de vosotros es mejor que yo quede aquí, pero si por mí fuera, yo ya quisiera estar con el Señor. Hay una esperanza viva, mis hermanos, y esto es lo que Pedro quiere mostrar. Esto es lo que Pedro quiere mostrar a los que dirigió su carta, pero a ti y a mí, mis hermanos. Cristo venció en la cruz del Calvario. Pablo en su capítulo 15 de 1 a los Corintios, versículos 53, 55 y 57, porque es necesario, otra vez Pablo hablando de esto, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es tu esperanza viva, mi hermano. Esa es la esperanza viva que tú tienes en Cristo Jesús, no en esta tierra, mi hermano. No finques en esta tierra. Esa es la esperanza viva que tienes en Él. En medio de tus dificultades, Pedro, es lo que él quería mostrar, quería enseñar a estos lectores y a ti y a mí. Esa es la esperanza viva que tú tienes. Siéntete orgulloso de que no perteneces más a este mundo, de que hubo alguien que te rescató y que te salvó. Pero no nos sintamos orgullosos por nuestras propias fuerzas, porque si por nosotros fuera, seguiríamos perdidos. Si hay algo en lo que debemos de gloriarnos, gloriémonos en Cristo, porque nos rescató de la muerte, nos rescató de la esclavitud al pecado. Y ese reconocimiento piadoso de que somos peregrinos y extranjeros nos llevará a una adoración desbordante a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, si yo no he logrado convencerte de la bendición que es ser un peregrino y extranjero, bueno, no yo, sino su palabra, mis hermanos, no podremos nosotros adorar y exaltar a ese Dios tan grande que nos hizo peregrinos y extranjeros. Yo agradezco que mi hermano Guillermo haya comentado esto de esas convicciones que tenemos, porque ¿cuáles son nuestras convicciones? Si mi convicción es de por qué yo estoy pasando esto, por qué yo estoy sufriendo esto, porque yo no estoy diciendo que no sea difícil las circunstancias que pasamos, no, mis hermanos, son difíciles, son circunstancias complicadas. Pero mis hermanos, es que en Él tenemos esa esperanza viva. Y es que si, mis hermanos, si nosotros no hemos comprendido a través de su palabra que somos peregrinos y extranjeros, mi hermano, vamos a estar arrastrando muchísimas cosas. Vamos a vivir una vida de alguna manera que no va a ir en concordancia con lo que su palabra nos enseña. Esto no te hace menos cristiano, no, claro que no, pero mi hermano, vamos a vivir una vida miserable. De verdad vamos a vivir una vida miserable porque nosotros hemos fincado en las cosas que se ven, no en las cosas que no se ven. Pero somos peregrinos y extranjeros, gozándonos de que aún a pesar de las dificultades, en Él tenemos una esperanza viva. Una esperanza viva. Por eso debemos de sentirnos orgullosos y eso nos llevará a una adoración desbordante a aquel que nos rescató.
Señor, gracias Dios, gracias, a ti te exalto, a ti te adoro. Cuando estemos reunidos aquí vamos a poder levantar manos y exaltarle y adorarle a Él porque nuestras convicciones son fuertes. Dice el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Los destinatarios no solo son extranjeros, no solo son peregrinos y extranjeros, no solo son expatriados, son peregrinos, extranjeros, expatriados, elegidos. Estos son a los que se dirige Pedro. Otro extraordinario motivo para glorificar desbordantemente a Dios: fuimos elegidos. Y es que, mi hermano, Dios no elige como nosotros elegimos. En esta historia que yo di, que lo llevé a su niñez de alguna manera, Dios no elige como nosotros elegimos. Pedro continúa animándolos, extranjeros, peregrinos, pero no cualquier extranjero, no cualquier peregrino. Ustedes son y fueron elegidos por Dios. Y no fue cualquier elección. Pablo habla de esta elección en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué ya nos bendijo? ¿Por qué tenemos bendición espiritual? ¿Por lo bueno que somos? No, Pablo dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos elegido, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque Él quiso, porque a Él le plació darte misericordia a ti y a mí. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él te eligió, Él te eligió. Pedro quería recordarles lo glorioso de aquel por quienes ellos eran peregrinos y extranjeros, y es que es glorioso pensar. Pedro quería poner en la mente de estos lectores de esta región de Asia Menor, ponerles en su mente: es que tú fuiste elegido, y no fuiste elegido por algo especial que tú hayas sido, no fuiste elegido por una capacidad muy buena que tú tuvieras, no fuiste elegido porque fueras el mejor delantero en las cosas de Dios, porque tuvieras mejores capacidades que otro. No fuiste elegido por el puro afecto, la pura misericordia de Dios. Dios te escogió en Él, y no en cualquier momento. Antes de que todo existiera, antes de que siquiera el mundo hubiera sido creado, dice: Él te escogió en Él antes de la fundación del mundo. El mundo escoge por estatus, por habilidades, por capacidades, pero Dios fija su amor en aquellos a quienes el mundo generalmente no mira, rechaza, no ve. Nosotros mismos hemos equiparado la elección por lo que somos, nuestra apariencia, cómo yo luzco. Esa persona ha de amarme, esa persona ha de elegirme, he de gustarle por cómo yo luzco. Este grupo de personas han de aceptarme, he de entrar yo en el grupo por lo que yo pienso, porque ellos solamente reciben y aceptan a este tipo de personas, entonces yo tengo que ser como este tipo de personas para ser aceptado. Nuestra elección, nosotros mismos la hemos equiparado y la hemos reducido a eso. Regularmente, donde están nuestras elecciones es donde está nuestra identidad anclada. Cuando tu esperanza está anclada en otro lado, tu identidad con ella. Voy a repetir esto. Regularmente, donde están nuestras elecciones es donde nuestra identidad está anclada. Cuando tu esperanza está anclada en otro lado, tu identidad con ella. Si tu identidad está anclada en el mundo, tu esperanza está anclada en el mundo, tu identidad va a estar anclada con eso. ¿Por qué? Porque tú te vas a comportar como el mundo. Porque tú vas a hacer lo que el mundo hace. Como acabamos de decir, para yo ser aceptado, mi esperanza está anclada en el mundo, yo tengo que actuar como ellos actúan para yo ser aceptado, por tanto mi identidad está ahí. Pero si yo estoy anclado en Cristo, si yo estoy anclado en sus verdades, si yo estoy anclado en su palabra, si yo estoy anclado a que no pertenezco en este mundo y estoy anclado a que el mundo venidero, el cielo, es mi patria,
mi identidad va a estar anclada en Cristo. No importa yo cómo sea, no importa lo que yo tenga, no importa lo que yo esté pasando, mi identidad está en Cristo, porque mi esperanza está en Él. Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. Tu verdadera identidad y por tanto tu esperanza está anclada en aquel que te eligió. Por eso Pedro les decía: ustedes expatriados, dispersos, elegidos. No fuiste elegido por alguien, por cualquiera. Fuiste elegido por Dios. No por lo bueno que tú fueras, por tus obras, por cómo luzcas, por el puro afecto de su voluntad. No había nada escogible en ti o en mí para que Dios nos escogiera. Dios eligió, Dios predestinó por su presciencia, por el previo conocimiento, para aquellos que eligió vinieran a Él, no al revés. No eligió a aquellos que sabría que vendrían a Él. Algunos han interpretado la presciencia, no presencia, la presciencia es un atributo de Dios. El previo conocimiento que tiene de todas las cosas. Algunos han interpretado esto como Él eligió, Él ya sabía de antemano quiénes lo iban a escoger y por eso los eligió. No es así. Vemos Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. ¿Qué significa ninguno en el hebreo, en el griego, en el arameo? Ninguno. Eso significa ninguno, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. De manera que si la presencia de Dios significa que Él eligió porque sabía que alguien vendría a Él, ya estos pasajes lo tumban completamente eso. Entonces no, Él eligió. Si estamos hoy aquí, si has creído por la fe en Cristo, es porque Él te tuvo en su mente antes de la fundación del mundo. Voy a repetir esto, mis hermanos, porque no sé si me están poniendo atención. Si estás hoy aquí y has creído en Cristo, es porque Él te tuvo en su mente antes de la fundación del mundo. Antes de que siquiera tú y yo pintáramos en este mundo, Él ya te tenía en su mente. Es porque en esa cruz también del Calvario Cristo estaba derramando cada gota de su sangre contigo en su mente. Te abrió los ojos, su Espíritu Santo te regeneró para que ahora tú pudieras venir a Él libremente. Sí, es que también en la palabra de Dios hay pasajes como: el que viene a mí yo no le echo fuera. Pero ¿cómo es que pues nadie viene, pero cómo es que el que viene? Bueno, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo te regenera, te hace una nueva criatura. Antes de cualquier otra cosa, Él te regenera para que ahora tú, a través de la predicación del Evangelio, tú puedas venir a Él libremente. Por eso Cristo Jesús dice: el que viene a mí yo no le echo fuera. ¿Y por qué no le va a echar fuera? Porque ya el Espíritu Santo ya lo regeneró. Mis hermanos, ¿cómo no alabarlo? ¿Cómo no adorarlo? Pedro anima a sus destinatarios con la doctrina de la elección divina, porque les recuerda a los creyentes de Asia Menor que sus sufrimientos no significaban que Dios los había olvidado. Esas situaciones que ellos estaban padeciendo, que ellos iban a padecer, no significaba que Dios los había abandonado, que Dios los había olvidado. No, la doctrina de la elección les da esperanza a ellos. Por eso les dice: elegidos. Si ustedes han estado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios, en la mente de Cristo, al morir en la cruz del Calvario, hey, hermano, ¿tú crees que Dios te va a olvidar ahora? No, mi hermano, si tú estuviste en su mente antes de la fundación del mundo, si tú estuviste en la mente de Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario, mi hermano, ¿tú crees que Dios te va a olvidar hoy? No. ¿Te va a olvidar en medio de esta dificultad? No, mi hermano, Dios no te ha olvidado. Somos tan vulnerables, mis hermanos, que mientras todo está bien, Dios está conmigo. Pero cuando las dificultades vienen, Dios se olvidó de mí. Mi hermano, Él es fiel. Él no cambia, Él es inmutable. Hablamos de los atributos de Dios y la serie se llamó Contemplando a Dios. ¿Bajo qué convicciones vivimos? Estas convicciones, yo estoy convencido de que mi Dios es fiel. Yo estoy convencido de que mi Dios no cambia.
Yo estoy convencido de lo que Él dijo en Mateo 28:20, y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy convencido, esas son mis convicciones que gobiernan mi mente, que gobiernan mi corazón. Él dijo, yo estoy con vosotros, entonces yo tengo que descartar por completo que Él me ha dejado. Si mi convicción es que Él es fiel, si mi convicción es que Él no cambia, y yo contemplo a Dios con estos maravillosos atributos, yo tengo que descartar automáticamente, ni siquiera es una opción que debería penetrar mi mente, mi corazón, que Él me ha dejado. No debería de ser, porque Él es fiel y su elección por ti significó el pago por ti. Su elección por ti antes de la fundación del mundo significó el pago por ti. Más adelante lo vamos a estudiar. Pedro dice en su versículo capítulo 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. ¿Quién? Está hablando de Cristo. Ya destinado, la palabra destinado es la misma palabra que usa Pedro para decirles a los creyentes elegidos. Ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ya destinado, está hablando de Cristo, no lo pierdan de vista. Antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Cuándo fuimos elegidos? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo Cristo fue elegido para ser sacrificio por nosotros? Antes de la fundación del mundo. Dios Padre estaba en comunión íntima con Jesús. Jesús es eterno, no fue creado. La Trinidad estaba junta, estaba en conjunto, y ahorita lo vamos a ver, es lo que Pedro sigue diciendo. La Trinidad estaba en conjunto. Dios Padre estaba en comunión íntima con Jesús, su Hijo, antes de la creación del mundo con el Espíritu Santo, y predestinó que en el tiempo indicado el Hijo se habría de revelar para completar la salvación que estaba planeada en la eternidad. Vino a entregarse por tus pecados, tomando tu lugar y los de aquellos que habrían de venir a Él. ¿Y tú crees que aquel Dios todopoderoso que te eligió, creemos que nos va a dejar? No, mi hermano, Él no te ha dejado. Él está contigo, Él nunca te dejará. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, mis hermanos. Por eso podemos mantenernos firmes en la gracia de Dios, debido a que Dios que nos elige es el Dios que nos trae a la salvación que Él mismo ofrece. Sigue diciendo Pedro, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En esa elección divina estuvo involucrada la Trinidad divina. Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, un solo Dios que subsiste en tres personas. Pedro les recuerda cómo es que ellos vinieron a la salvación, y no solo ellos, sino tú y yo. Y los que han de venir a Él, no dependió de ellos, ellos fueron elegidos. El Dios Trino, en la mente del Padre, fuiste concebido para venir a salvación por la obra del Espíritu Santo, regenerándote, abriéndote los ojos a la luz del Evangelio por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Es lo que Pedro les está diciendo en esencia. Mis hermanos, ¿se imaginan esta escena? De verdad, yo quiero llevarlos a que usted se imagine esta escena. La Trinidad en la eternidad, eligiendo, porque fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. La Trinidad en la eternidad diciendo: Gamaliel, Elena, Sergio, Vero, Benita, Jessica. Quisiera mencionar el nombre. Ellos vendrán a la salvación por ti, Hijo, por ti, Jesús. Tú tendrás que pagar por ellos. Ellos serán pecadores, ellos van a mentir, ellos
ellos van a robar, ellos van a codiciar, ellos van a adulterar, ellos van a hacer infinidad de cosas, ellos van a ser nuestros enemigos. Pero por el puro afecto de mi voluntad, nosotros les vamos a extender misericordia. No porque ellos hayan hecho algo impresionantemente bueno para ganarse esa salvación, sino es por pura misericordia, por el puro afecto de mi voluntad. Y con el paso del tiempo, cuando Cristo Jesús estaba con esos brazos extendidos, yo no sé si en su mente estaba esa reunión de la Trinidad en la eternidad. Noé, Areli, Gerardo, Ian, aquí estoy muriendo por ustedes. Aquí estoy cargando en ustedes el pecado que los separaba de mí. Elegidos antes de la fundación del mundo, aquí estoy yo. Padre, trátame como el peor pecador de todos. Trátame como el peor mentiroso, como el peor asesino, como el peor de todos. Trátame a mí como a ellos. Dame el castigo que ellos merecían. Yo pago por ellos. Yo pago por ellos en esta cruz del Calvario. Sí, mi hermano, tú estabas en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Tú estabas en la mente de Cristo en esa cruz del Calvario. Tú estabas, y por eso hoy estás aquí. Y por esa razón, mi hermano, tú puedes exaltarle a Él, tú puedes glorificarle a Él. Mi hermano, por eso la insistencia, mi hermano, de que cuando estamos cantando, cuando nos reunimos, lo maravilloso que es estar aquí juntos, mi hermano, para exaltarle a aquel que te tenía en tu mente desde antes de la fundación del mundo. Y mi hermano, a veces nosotros somos malagradecidos. A veces nosotros estamos aquí, decía nuestro hermano Guillermo, por estar. A veces venimos por cumplir, porque es lo que los cristianos hacen. Mi hermano, equiparas esto que Cristo hizo por ti, equiparas que en la mente de Dios estabas antes de la fundación del mundo, para que nosotros estemos aquí a veces como, mi hermano, no. Siéntete gozoso, siéntete alegre de que eres peregrino, de que eres extranjero, de que fuiste elegido. Siéntete gozoso y dale la honra y la gloria a Dios de que podemos estar juntos como iglesia, de que tenemos la libertad de hacerlo, de que podemos estar aquí cada domingo anhelando que llegue el próximo domingo y anhelando que llegue el próximo domingo hasta que Dios nos lleve a su presencia. Porque es lo que estaremos haciendo en la eternidad, mis hermanos. Anhelamos el cielo. Pero es que lo que estaremos haciendo, lo que hacemos aquí es lo que estaremos haciendo en el cielo, y a veces pareciera que con esas actitudes no anhelamos el cielo. El Espíritu santifica a aquellos a quienes el Padre ha elegido para obedecer. Decía Pedro, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer. Para obedecer. Pedro seguramente se estaba refiriendo a la santificación y obediencia como esa obra de regeneración del Espíritu Santo y fe que conduce a la salvación y a la verdad del Evangelio. Seguramente Pedro se estaba refiriendo a este punto de la regeneración, de la obediencia para venir a Cristo en arrepentimiento y fe para salvación. Por eso dice rociados, ser rociados con la sangre de Cristo. El ser rociados con la sangre de Cristo perdona pecados. No, la sangre de Cristo tiene el objetivo de perdonar pecados. No te cubro con la sangre de Cristo. No, ese no es el objetivo de la sangre de Cristo, y este no es un pasaje para defender eso. Pero no es menos cierto que Pedro, durante toda su carta, él refleja la obra inicial que es visible en el peregrinaje del creyente para obedecer, no solo para venir a la salvación, sino para vivir una vida cristiana de acuerdo a esa salvación. Dios te apartó para venir a ser parte de su pueblo, de su cuerpo, para hacer una obra en ti. Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Estabas tú en su mente para esto, para hacer una obra en ti. Mis hermanos, no hay creyentes desobedientes, no hay cristianos que viven según sus deseos. Pablo en Romanos 8 dice,
Pero ahora, más ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dios te apartó a ti. Es imposible que un cristiano no obedezca. Por eso es imposible porque la obra de salvación no corre por tu cuenta, corre por cuenta de Dios cuando Él te eligió para salvación. Por eso es imposible, no es compatible, no es embonable. Ezequiel 36, 26 al 27, hablando Dios: yo os daré un corazón nuevo, yo pondré un espíritu dentro de vosotros, yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y yo os daré un corazón de carne, y yo pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Él es el autor de la salvación. Él es el que te rescató. Él es el que estuviste en su mente en la fundación del mundo, en la crucifixión, en la resurrección. Estás en la mente de Él. Estás en la mente de Él. Él va a hacer eso. Él inició la obra. Yo estoy convencido, decía Pablo en Filipenses, yo estoy convencido, yo tengo la convicción de que el que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay obras incompletas. No hay obras incompletas que Él haya iniciado y que la deje a medias. No, mis hermanos, Él es fiel, Él no cambia. Él prometió que haría esto con los que Él había elegido y lo hará. Por eso es extraño, mis hermanos, que haya actitudes, que haya vidas que no estén viviendo conforme a estas cosas. Sí, tenemos una batalla con el pecado, sí, claro que sí. Es una batalla constante con el pecado, pero estas cosas os escribo para que no pequéis, y si hubieseis pecado, abogado tenemos para con el Padre. El pecado ya no es una práctica en nosotros, el pecado ya no es una práctica, pero el pecado, la desobediencia, que es una práctica en aquel que dice ser creyente, no embona, no cuadra, no es la pieza que va ahí. ¿Por qué? Porque el que está haciendo la obra, el que la inició, la perfecciona, porque Él nos dará un corazón nuevo, porque Él pondrá un espíritu, porque Él quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, porque Él pondrá en nosotros un nuevo espíritu, porque nos va a hacer andar en sus estatutos, porque si Él nos hace andar en sus estatutos, vamos a guardar sus preceptos y los vamos a poner por obra. Él lo va a hacer. Y eso se ve reflejado en nosotros, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios es soberano, nosotros somos responsables. Por eso Pablo también dice a los filipenses: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Tú tienes una responsabilidad, ocúpate, no creas que te vas a sentar y como Dios va a hacer todo, pues tú puedes estar libre, pues Dios me cambia, Dios hace esto, pues yo no voy a hacer nada. No, tú ocúpate. Y Pablo sigue diciendo: porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No tratemos de entenderlo, mis hermanos, porque nadie lo ha comprendido. Son de esas cosas que Dios revela en su palabra y las creemos por fe. Pero tú tienes responsabilidades de obedecer. Era lo que Pedro decía: fuiste elegidos, son peregrinos extranjeros para obedecer. ¿Quiénes obedecen? Nosotros. No obedece Dios por nosotros. Nosotros somos los que obedecemos, nosotros somos los que adoramos, nosotros somos los que glorificamos a Dios, nosotros somos los que vencemos las tentaciones por el poder de Dios. Nosotros tenemos responsabilidad de lo que Dios hace en nosotros. Entonces, cada miembro de la Trinidad estaba involucrado en salvarte a ti y a mí. El Padre escoge a las personas para salvación, el Hijo completa esa salvación por la obra en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo aplica la misma salvación a todos los que creen en el Evangelio. Alabado sea Dios. Y sigue diciendo Pedro, y termina con esto, y concluyo con esto: gracia y paz os sean multiplicadas. Mis hermanos, cuando leemos a los de Galacia, Capadocia, a los de Bitinia, elegidos, gracia y paz, pasa por desapercibido todo esto. Pero ahora podemos mirar por qué Pedro puede decir gracia y paz.
Gracia y paz, porque no importa lo que tú estés pasando, este no es tu hogar, tu ciudadanía está en los cielos. Gracia y paz. Tú necesitas gracia, tú necesitas paz en este mundo hostil. En un mundo hostil es vital recordar esto. Nuestro lugar seguro está en Dios, nuestra identidad está en Cristo, no en el mundo. Tu esperanza está en Dios, tu esperanza está en Cristo. Por eso puedes tener esa gracia que viene de lo alto y puedes tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Firmes en ellos, vamos a ser capaces de soportar el sufrimiento si nos mantenemos firmes en esa gracia. Y no solo eso, sino que si nos mantenemos firmes en esa gracia, vamos a gozar de paz, aún en medio de las circunstancias más difíciles, más adversas. Bueno, entiendo entonces que esta carta pues fue dirigida a creyentes, pero y a creyentes elegidos. Probablemente pues no es para mí esto, porque pues yo no estoy en Cristo, porque yo no, ni mucho menos tengo la mente de Dios para saber si fui elegido antes de la fundación del mundo. Entonces pues como que esto no es para mí. No, es para ti. Es para ti, porque en ningún lado la palabra de Dios nos dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, pero la palabra de Dios en ningún lado nos dice que tenemos que saber si fuimos elegidos para venir a Cristo. En ningún lado la palabra de Dios nos dice que tú tengas que saber si fuiste elegido, para que tengas la mente de Dios, para saber si fuiste elegido antes de la fundación del mundo, para que puedas venir a Él. No. Lo que Él dice es: ven a mí. Ven a Cristo, aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Esa es tu responsabilidad. El evangelio ha penetrado tu corazón. Has reconocido que eres un pecador. Has reconocido que mereces el infierno. Has reconocido que mereces el castigo eterno. Has reconocido que eres nada sin Cristo y que solo Él pagó ese precio que tú merecías, pagó ese precio en la cruz del Calvario para darte esa salvación a ti. Mi hermano, tú no tienes que saber si fuiste elegido o no. Ven a Cristo, ven a Cristo, porque esa promesa también es bíblica y está en la palabra de Dios. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero y si no fui, tú no te preocupes si fuiste o no fuiste. Dice el pastor Sugel: cuando lleguemos al cielo veremos un letrero que dice elegido. Hasta ese punto no te preocupes ahorita, pero gloria a Dios, y puedes saber que fuiste elegido si has venido a Cristo verdaderamente en arrepentimiento y fe. Mientras tú no te preocupes por eso, tú ven a Cristo. Es el llamado al arrepentimiento es para todos. Ven a Cristo, porque tú no vas a poder llegar delante de Dios y decirle: pues Dios, tú no me elegiste. Pues no. Pero ese no es, tú no te preocupes por eso, tú no pongas eso, equipares eso por sobre el evangelio. No, el evangelio es para salvación de los perdidos, y si ha llegado a tu corazón, tú ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y esto es para ti también. Pónganse de pie y vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, glorioso Padre Celestial, a ti la honra, a ti la gloria, a Cristo Jesús, que nos extendió esa salvación eterna. Gracias, Dios. Cómo no agradecerte, cómo no estar agradecidos, cómo no glorificarte. Padre, ayúdanos a tener estas convicciones firmes que nos hagan venir aquí, que nos hagan estar en casa, que nos hagan estar como iglesia, como hermanos cuando estemos reunidos en casa con nuestras familias, solos en nuestra intimidad contigo, Señor, en la lectura de tu palabra, en oración a ti, en nuestro trabajo, en donde nosotros estemos, glorificarte de una manera desbordante a ti, porque tú lo mereces, Dios. Que esas convicciones se vean reflejadas en nuestro corazón y reflejadas por tanto en lo que hacemos, en lo que expresamos, en cómo nos dirigimos, oh Dios, ante ti.
no para impresionar a los demás, sino porque tú mereces toda la honra, toda la gloria, porque tú antes de la fundación del mundo nos elegiste por el puro afecto de tu voluntad con un propósito que tú dejas claro en tu palabra, para la alabanza de la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Ayúdanos a hacer eso, Padre. Ayúdanos a glorificarte, oh Padre, con una adoración desbordante, que amemos tu iglesia, que amemos lo que tú amas, aborrezcamos lo que tú aborreces, el pecado, y amemos lo que tú amas, y que eso se vea reflejado a través de lo que nosotros hacemos, Padre. Te lo pedimos. Gracias por esta esperanza viva que tú nos diste a través de Cristo Jesús. Te exaltamos y te adoramos por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo en esa cruz del Calvario, que murió, pagó por nosotros, resucitó y volverá pronto por su iglesia. Oh, ven, Señor Jesús, pronto por tu iglesia. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.